El caso García es el libro publicado por Pedro Cateriano en el año 94 y con una nueva edición desde el año 2017. Narra una crónica apasionante, basada en hechos reales y por supuesto con la debida documentación de lo que fue la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Esta tenía un objetivo: acusar constitucionalmente al quien fue mandatario del 85 al 90, Alan Gabriel Ludwig García Pérez, por un delito llamado enriquecimiento ilícito. Cómo compró la casa de Chacarilla, Naplo, hizo posteriores construcciones en estas propiedades y cómo algunos miembros importantes del Partido Aprista Peruano, entre ellos funcionarios del BCR, tenían cuentas en el BCCI. Esta apasionante crónica tiene como principal contexto el 90 al 92, antes del autogolpe de Alberto Fujimori, y narra los esfuerzos de Fausto Alvarado, Fernando Olivera, Lourdes Flores y algunos esfuerzos contrarios como Jorge del Castillo, la célula parlamentaria aprista, para poder averiguar la verdad. Transparencia y rendición de cuentas a los electores y a la democracia cada vez más debilitada. En esta parte de la obra, Pedro divide tres fragmentos esenciales: cómo es que tardó la acusación en la Cámara de Diputados, cómo es que se retrasó en el Senado y cómo es que la Corte Superior de Lima terminó blindando al exmandatario porque sus vocales fueron asignados bajo su gobierno. Pedro Cateriano es el invitado recurrente de Política Peruana con DTR, pero siempre es un privilegio tenerlo para el episodio 32 y los que se vienen por delante. Así que, Pedro, bienvenido otra vez al programa. Encantado de estar nuevamente en el programa, David. Si me permites brevemente, antes de iniciar nuestro diálogo, expresar mi pesar, mis condolencias a los familiares, amigos y a esa gran legión de lectores de Alfredo Bryce Echenique, que acaba de fallecer. Bryce, sin duda alguna, fue uno de los grandes escritores peruanos. Ya la literatura, creo que peruana, ha perdido a los tres más grandes escritores que tuvimos en el siglo XX. Primero Julio Ramón Ribeiro, luego Mario Vargas Llosa y ahora Alfredo Bryce. Tuve la suerte y el honor de tratarlo, de estar con él. Fue un fino cultor de la amistad, pero sobre todo fue magistral en retratar a la sociedad peruana, ¿no? Que en paz descanse. Que en paz descanse. Estimado Pedro, volviendo un poco a la obra, Rosa María Palacios escribió el prólogo diciendo que, si bien es una historia, la que usted narra, sin final feliz, hace justicia al documentar el proceso que llevó meses, años y en general trajo también polémica. ¿Cuál es el legado del caso García 32 años de haber sido publicado por primera vez? Bueno, en primer lugar yo tengo que agradecer que haya tenido una acogida. Los lectores han sido, digámoslo así, los principales juzgadores. El libro por primera vez se publicó el año 1994 y luego con Planeta ha tenido varias ediciones, la versión impresa, que ha tenido también sucesivas reediciones, la versión digital, la edición de bolsillo, que tú la tienes ahí delante de ti. Y bueno, creo que de alguna manera resume un momento trágico del país, ¿no? Yo recuerdo que fue precisamente Mario Vargas Llosa quien me impulsó a escribir el libro. Un día, él ya no estaba viviendo en el Perú, le cuento la historia de cómo fue el trabajo de la comisión investigadora y él me dijo, bueno, lo que me acabas de narrar tiene que quedar plasmado en un libro. Me dijo, las palabras pasan, los libros quedan. Y en un contexto tan delicado como fue este, nada más y nada menos fue el primer expresidente en ser acusado constitucionalmente de supuesto enriquecimiento ilícito. Me puse a trabajar con ese objetivo sin pensar que el libro iba a tener una gran acogida y naturalmente que yo agradezco. Pero es, repito, un libro que prueba, que narra una crónica de un momento muy complejo
y también muy vergonzoso, ¿no?, de nuestra historia política. Sin duda alguna, lo que refleja también es la debilidad del sistema democrático peruano, que lamentablemente no la hemos podido superar. Hoy seguramente estamos peor, ¿no? En esa época, bajo la Constitución del 79, por ejemplo, el presidente nombraba a los vocales de la Corte Suprema o tenía, en este caso, durante el primer gobierno aprista, no solo el control del gobierno, sino mayoría parlamentaria en ambas cámaras, tanto en diputados como en senadores, ¿no? Entonces, lo que significó eso también para el difícil y complejo proceso de indagación, ¿no? Pero fue ahí donde por primera vez un fiscal extranjero ayudó a la comisión investigadora a hallar la verdad, el fiscal de Nueva York, Robert Morgenthau. Y a raíz de esta mención hay que señalar el papel que han cumplido posteriormente los fiscales y jueces extranjeros. Han sido precisamente los fiscales y jueces extranjeros que en todos los gobiernos que sucedieron al aprista, que han encontrado los sobornos. El caso más escandaloso, digamos, fue el de Cornelia Cova en Suiza, que ella encontró más de 100 millones de dólares depositados en la banca suiza por jueces, diré por colaboradores de Fujimori. Antes, otro fiscal extranjero, el fiscal Vittorio Parayo. En el 93. Exactamente, como lo narro en el último capítulo del libro, encuentra el soborno pagado a través de Sergio Siragusa en una cuenta del Barclays Bank en Gran Caimán, el soborno de la primera etapa del tren eléctrico, ¿no? Y en ese proceso también, para el levantamiento del secreto bancario, participó un juez extranjero, el juez Derek Scofield de Gran Caimán, que levantó el secreto bancario y nada más y nada menos encontró que esa cuenta estaba a nombre de Alfredo Zanatti, un empresario peruano que precisamente fue favorecido con la asignación de los dólares MUC durante el primer gobierno aprista, ¿no? También usted atestigua que este empresario peruano había recibido un fax de puño y letra de Alan García con respecto al pago de $1 millón y que incluso le había preguntado ¿y cómo es? ¿Y cómo es la mía, no? Sí, ese fue un hecho posterior, ¿no?, a nuestra indagación, que fue descubierto por la prensa y naturalmente forma parte integral de todo el proceso de la indagación, ¿no? Porque como suelen ocurrir en estos casos, los defensores del exmandatario aprista decían no hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas, pero al final los que encontraron las pruebas definitivas fueron los fiscales y jueces extranjeros, ¿no? Es curioso lo que pasó en la Corte Superior, sí, en la Corte Suprema, porque, claro, fueron asignados durante el mandato aprista, pero había serio conflicto de interés porque uno de los vocales había sido profesor de Alan García y otros habían sido dirigentes del partido aprista, incluso lo reconocieron, sí, lo fui hasta el año 83, pero aún así procedieron, aún así optaron por el blindaje al expresidente. Sí, bueno, el que se suponía iba a ser el vocal supremo instructor Roger Salas Gamboa había sido nombrado por Alan García y él había sido su profesor en el colegio acá en Barranco. Entonces, claro, y también el fiscal Pedro Méndez Jurado bloqueó la investigación, ¿no? ¿Esto qué trajo como consecuencia años después? Algo que hemos visto que usado políticamente ha causado un daño. ¿Qué se debatió cuando se elaboró la Constitución del 93? Precisamente teniendo en cuenta este antecedente, se planteó una iniciativa constitucional para establecer la inhabilitación política. Si un parlamento encontraba pruebas de un
dirigente, de una autoridad, de un dignatario, y el Poder Judicial no lo sancionaba, se creó esta figura de la inhabilitación política para que el Parlamento lo pudiera sancionar. Y fue este el origen, precisamente, que trajo como consecuencia, repito, esta norma constitucional que está vigente ahora y que hemos visto cómo se utiliza fundamentalmente para eliminar de las competencias electorales a los adversarios políticos, y ese precisamente no fue el origen, la consecuencia del nacimiento de este precepto constitucional, ¿no? Es interesante lo que mencionó en el prefacio a la segunda edición, porque usted señala que Alan García se salvó en varias oportunidades de ser investigado por 3 razones. Primero, por el apoyo de la bancada fujimorista Cambio 90, que estuvo con el APRA y archivó básicamente la denuncia contra él por la masacre de los penales del 86 y retrasó también las investigaciones contra él. También hubo circunstancias que lo favorecieron por el autogolpe de Fujimori y al ser apoyado también por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y finalmente porque los subsiguientes congresos, particularmente el del año 2016, decidió no investigarlo. Estas 3 circunstancias pueden darnos una idea de por qué Alan García jamás pudo ser condenado o tuvo más destapes. Bueno, en el primer caso que mencionas de la matanza de los penales, efectivamente esta acusación constitucional no prosperó porque los fujimoristas, con el partido de ese entonces Cambio 90, bloquearon la acusación constitucional, que fue un caso verdaderamente escandaloso de violación de los derechos humanos. Es decir, a terroristas rendidos ejecutados con balazos en la nuca, algo realmente violatorio de los derechos humanos, ¿no? Vargas Llosa había escrito, incluso sí, había una dicho, montaña de cadáveres. ¿Se puede construir democracia con más de 200 muertos en un solo día? Claro, y le dirigió una carta abierta que tituló Una montaña de cadáveres, efectivamente. Y fue ahí cuando Mario Vargas Llosa tiene una postura muy firme cuando algunos de los diputados del Fredemo se ausentaron y no fueron a votar en la sesión que se trató el caso, ¿no? Eso también lo menciono, ¿no? Y bueno, posteriormente viene el tema de la acusación, por supuesto, de enriquecimiento ilícito. Y en el Senado ocurre algo muy revelador. El líder de Cambio 90, en ese entonces Máximo San Román, no decide actuar al margen de la ley como ocurrió en la Cámara de Diputados y gracias a su determinación, un sector importante de Cambio 90 votó a favor de la acusación constitucional y esa fue una de las razones por las cuales se aprobó la acusación, que era muy difícil. ¿Por qué razón era muy difícil? Porque en ese contexto el PPC se había aliado con el APRA para tomar el control de la Cámara de Senadores. Eligieron como presidente del Senado nada más y nada menos que a don Felipe Osterling. Entonces, todo este cambio político en algún momento presagió que no iba a ser posible aprobar la acusación, ¿no? Y finalmente se aprobó. Luego, como has mencionado, viene el golpe del 5 de abril del año 92 y Alan García pide asilo a Colombia, un asilo que tenía un fundamento legal. ¿Por qué? Porque se había roto el orden constitucional, Fujimori había dado un golpe de Estado, no hizo uso de la facultad que le confería la Constitución del 79 de poder disolver la Cámara de Diputados, prefirió el golpe de Estado. Y entonces esto generó una situación de ilegalidad en la situación de Alan García y el gobierno colombiano le extendió el salvoconducto y pudo viajar a
a Bogotá y posteriormente en realidad no fue un asilado en Colombia, vivió en París largos años, ¿no? Y fue ahí precisamente donde en ese periodo el exmandatario aprista se compra un departamento en París luego de haber declarado al Congreso que no tenía ingresos ni ahorros. Claro, y justo a ese punto vamos a llegar más tarde, porque estos patrones de comportamiento se repitieron en el segundo mandato y también a vísperas de lo que ocurrió en el año 2019 con el propio Alan García. Pero antes de llegar ahí hay que ir al principio. El cambio de la banda presidencial en julio del año 90. Usted ya está como diputado del Movimiento Libertad y los senadores de Fredo no tenían conocimiento de lo que iba a pasar. El carpetazo y la frase ladrón, ladrón, ladrón delante de Alan García. Bueno, fue un momento bochornoso, ¿no? Que fue una reacción contra un gobierno que acababa de destruir la economía nacional. La hiperinflación logró quebrar al Estado, los escándalos de corrupción eran mayúsculos y además había permitido el avance del terrorismo demencial de Sendero Luminoso y el MRTA, que prácticamente tenía zonas liberadas del país y hackeado al Estado peruano. En realidad, culminado el primer catastrófico gobierno aprista, podemos decir que ellos dejaron un Estado fallido como herencia al siguiente gobierno, ¿no? Además, Víctor Polay Campos había escapado del penal Castro semanas antes de... Sí, efectivamente. A través de un túnel se había escapado del penal Víctor Polay, que era el máximo dirigente del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Es decir, había una situación de desgobierno absoluto y de anarquía política, ¿no? La reacción de los mandatarios de Colombia, Argentina, los estados amigos fue atónito. Ese nivel de confrontación con la célula parlamentaria aprista no se había visto. Incluso la célula los estaba insultando a ustedes diciendo cállense. Efectivamente, fue un contexto muy, ¿cuál es el término después de tantos años? Delicado, vulnerable. No, yo creo que fue un contexto de una protesta que se excedió, ¿no es cierto? Y que demostró el grado de polarización en el que el gobierno aprista había dejado al país, ¿no? Además, creo que también en ese mandato hubo impunidad por dos motivos. Primero, porque Dionisio Romero había confesado después del anuncio de la estatización de la banca que él había dado dinero a Alan para su campaña del 85. No solo a Alan, dio a varios candidatos. Sí. Y la segunda revelación fue con Fernando Olivera, que había propuesto una comisión multipartidaria para investigar a Alan por haber adquirido la residencia en Chacarilla sin tener sustento. Y al final fue rechazado, ni siquiera investigarlo, nada. Efectivamente, Fernando Olivera fue el que lideró durante muchos años las indagaciones contra el exmandatario aprista y también participaron, hay que decirlo, periodistas, como por ejemplo César Hildebrand, que tuvo un rol fundamental en esa etapa y que más adelante cambió de postura, como también lo narro en el libro, ¿no? Pero sin duda alguna fue un momento crítico y como mencionaste hace algún momento, nunca se le llegó a acusar por este punto ni por hechos posteriores, como por ejemplo cuando aparece el pago del soborno del tren eléctrico en su primera etapa, porque transcurrido el tiempo, caída de la dictadura de Fujimori y Montesinos, el gobierno de transición de Valentín Paniagua decide que no deberían existir vetos. Y entonces los apristas presentan un recurso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no a la Corte. Y la comisión resuelve la prescripción de los delitos. Entonces, el exmandatario se acoge a la prescripción y a partir de ese momento
el gobierno de Paniagua ya toma la decisión de permitir el regreso de García, se hace el trámite ante el Poder Judicial naturalmente y participan en las elecciones, que si duraban un poquito más, tal vez hubiese ganado a Toledo, ¿no? A lo mejor. Pero volviendo un poco al año 90, llegamos con un nuevo congreso, una nueva conformación. Un tercio le pertenecía al partido aprista, otro tercio le pertenecía al Fredemo, y el tercio restante se dividía en Cambio 90, Izquierda Unida, Izquierda Socialista, las pequeñas bancadas. ¿Cómo se da el primer paso para crear la comisión investigadora? Bueno, ya había sido una iniciativa del Frente Independiente Moralizador, que era un grupo político liderado por Olivera, que no tenía representación en el Senado, pero sí tenía diputados. Y entonces, a raíz de esa propuesta para conformar la comisión investigadora, el Movimiento Libertad apoya esa iniciativa, el Partido Popular Cristiano también y la mayoría de Acción Popular. El Frente Democrático, en lugar de cumplir con el mandato del pueblo y mantenerse como alianza, apenas terminaron las elecciones por iniciativa de Acción Popular, fundamentalmente de algunos dirigentes que cuestionaban la alianza, se rompió el Frente Democrático y eso le hizo perder fuerza a la alianza, ¿no? Entonces, a partir de ese momento ya cada partido operaba políticamente de acuerdo a sus criterios o estrategias políticas. Entonces ya no era inclusive fácil el diálogo, ¿no? Inclusive, por ejemplo, el SODE, que fue parte de la Alianza del Frente Democrático, que fue un partido que fundaron Javier Silva Ruete y Manuel Moreira, solo tenía 2 diputados, Aurelio Loré de Mola y Fausto Alvarado, que finalmente fue miembro de la comisión, ¿no? Ningún miembro de Acción Popular quiso integrar la comisión investigadora, ¿no? Y justo por esa fragmentación tuvieron una primera derrota y fue la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Sí, efectivamente. Querían prescindirla a ustedes y sin embargo por escasos votos terminó ganando la lista que presidió Cambio 90, el partido fujimorista. Paredes, efectivamente. Fue en ese momento que el APRA apoya a Víctor Paredes, hombre de absoluta confianza de Fujimori, pero con este objetivo de bloquear la posibilidad de la constitución de una comisión investigadora. Es decir, ahí en ese sentido siempre los apristas han actuado con experiencia, ¿no? Pero finalmente cuando llega el momento de la votación se logra constituir la comisión investigadora, que en un momento inicial tenía un boicot de Paredes de Cambio 90 que no le daba ninguna facilidad para el trabajo, ¿no? Y bueno, los apristas tenían además una gran cantidad de parlamentarios que lo que hacían, sobre todo los 2 que formaron parte de la comisión, Luis Alvarado Contreras y Jorge del Castillo, no era la búsqueda de la verdad, sino una defensa cerrada, ciega y fanática políticamente hablando de el exmandatario aprista, ¿no? A duras penas lograron conformar la comisión investigadora. Y me parece que la primera acción que toman es citar al expresidente. Sí. Y él va por única vez. Lo citan la primera vez, no acepta, la segunda vez sí acepta. Y le dice a Fernando Olivera, salúdalo porque lo cortés no quita lo valiente. Sí, efectivamente. Cuando entra, yo lo noto tenso a Olivera y entonces le dije, oye, sí, salúdalo porque lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Y efectivamente fue un diálogo tenso desde el punto de vista político, pero en ese momento lo que había era una negativa a todo, ¿no? Como recién se instalaba la comisión, ese diálogo tenía como propósito preguntarle para que se defendiera el investigado. Pero bueno, el investigado simplemente negó todo,
estaba rodeado de los parlamentarios apristas, ¿no? Y fue el comienzo de una tarea difícil, pero que al final obtuvo resultados, ¿no? Al final, esta participación de Alan García en la comisión sirvió para esclarecer dos cosas. Primero, que no tenía, en teoría, según su palabra, ninguna cuenta en el exterior. Ni él ni sus familiares por parte de Pilar Nores. Y segundo, que él tenía ahorros, entre comillas, por su trabajo en la Universidad Nacional Federico Villarreal como asambleísta, diputado, presidente, y un reloj que le regaló el dictador norcoreano Kim Il-sung de $15,000. Ujú. ¿Bastó esta declaración para decir puede tener razón? ¿Puede haber conseguido esas propiedades de otra forma? ¿O más bien esa participación ha hecho... No, y además ocurrieron hechos extraordinarios. Por ejemplo, cuando estalla el escándalo a nivel mundial del BCCI, indagamos y yo busqué en la Contraloría General de la República la auditoría de nuestros depósitos en el BCCI de Panamá, una agencia del BCCI, que me pareció sumamente extraño, y luego, con esa copia del informe de auditoría de la Contraloría, fuimos a donde el fiscal de Nueva York, Robert Morgenthau, a entregarle, y fue Morgenthau el que descubre las cuentas, Selva Negra y Selva Virgen, de el pago de los sobornos, ¿no? Y fue la primera vez que escuchamos, ¿no es cierto?, el mecanismo de la colaboración eficaz, porque Moscow, el asistente de Morgenthau, nos dijo, esto nos va a servir para llegar a la verdad, porque en Estados Unidos te cita un fiscal o te cita un juez, no le puedes mentir, porque sabes que si le mientes, la pena es considerable, ¿no? Y en simultáneo, el Senado de los Estados Unidos también constituyó una comisión investigadora presidida por el senador John Kerry, que más adelante sería secretario de Estado de los Estados Unidos, que nos permitió participar en una audiencia pública de esta comisión que él presidió en el Senado de los Estados Unidos, y fuimos a testificar Fernando Olivera, Lourdes Flores, Fausto Alvarado y yo, ¿no? Entonces esto también formó parte de ello. Más adelante, en la operación de la reducción de los aviones Mirage, el general Enrico Praeli, la máxima autoridad de la Fuerza Aérea, decide declarar que él había sido citado a Palacio de Gobierno y que en Palacio de Gobierno se reunió con un traficante de armas, Abderramán El Asir, y que eso le llamó, es decir, lo sorprendió de tal manera de reunirse con un traficante de armas en pleno Palacio de Gobierno, ¿no? El traficante de armas de origen libanés ya tenía también investigaciones con otros gobiernos socialistas de Europa por precisamente la venta y compra de armas. Sí. ¿Es así? Y finalmente, ya en la recta final, va a estallar el tema del tren eléctrico en su primera etapa, ¿no? En Italia surge un escándalo y un fiscal italiano, Vittorio Paracho, viene a Lima a interrogar a la máxima autoridad que estaba construyendo el tren eléctrico, y este italiano, Sergio Siragusa, confiesa ante el fiscal italiano un encuentro que había tenido con el exmandatario aprista, le da los números de las cuentas y se logra finalmente encontrar el depósito de estas llamadas contribuciones, entre comillas, en Gran Caimán, gracias, repito, al levantamiento del secreto bancario del juez Derek Scofield, que fueron casos absolutamente probados, ¿no? Claro. Ahora, se les asignó solamente 30 días a la comisión investigadora, Sí. y usted viajó en ese corto tiempo a Washington, D.C., a Nueva York, a Fort Lauderdale. ¿Cómo fueron esos 30 días? A ver, fueron de angustia, pero también, digámoslo, se logró la cooperación de dos agencias.
una que elaboró el famoso informe Lark con, digamos, inconsistencias que fueron aprovechadas en su momento por todos los apristas para defender a García, y el informe Kroll de una agencia de prestigio de Estados Unidos que a través de su información precisamente logramos acceder a la información final de lo que había sido el BCCI, ¿no? La participación de las autoridades peruanas, de Leonel Figueroa y Héctor Neira, que en ese momento eran el presidente del Banco Central de Reserva y el gerente general. Y fue precisamente un exfuncionario del Banco Central de Reserva, que también había sido gerente general, Brian Jensen, el que ante la Fiscalía de Nueva York confiesa que él fue el nexo para pagar los sobornos para que se depositen nuestras reservas internacionales en el BCCI de Panamá. Y eso fue, repito, corroborado por la Fiscalía de Nueva York. Antes de presentar el informe final a diputados y que se pasara a votación, usted o Fernando Olivera trajo un documento de Robert García. Y Robert García señaló que había una microficha de Alan García. Sí, sí. Lo presentaron y todos los diputados apristas, incluyendo los más leales como Luis Haysen, se quedaron en silencio. Sí. Bueno, había sí esa historia de la microficha y también otros aspectos indagatorios del patrimonio inmobiliario del exmandatario aprista. Ya él había presentado sus declaraciones juradas. En esa época no existía la SUNAT, existía la Dirección General de Contribuciones. Y bueno, efectivamente, esos ingresos de ninguna manera resistían el menor análisis para que con ese ingreso, en una etapa de años después, ¿no? Mucho tiempo después, pudiera comprarse ya como perseguido político y asilado un departamento en París, ¿no? Claro. Y muy bien, aquí, mientras se está presentando el informe final, ocurre un hecho con un ministro del Interior que había reprimido una marcha de la Izquierda Unida. Y por ello, antes de debatir su informe final, pasaron a debatir la moción de censura desde este ministro. Y usted, y creo que también los integrantes de la comisión investigadora, quería que prospere la otra moción porque faltaba todavía esclarecer otros puntos. Necesitaban un poco más de tiempo que los apristas no iban a querer darlos, ¿no es así? Bueno, y no solo fue el único hecho, también narro, por ejemplo, el incidente que hubo con Ricardo Letts, en un momento en el cual se quiso ya boicotear la indagación. Letts no encontró mejor motivo que pararse encima de su escaño y empezar a escribir en la pared del Congreso con un plumón, y ya eso generó tal escándalo que se suspendió la sesión, ¿no? Sí se presentaron oportunidades para intentar bloquear el trabajo de la comisión investigadora. De hecho, por ejemplo, la Cámara de Diputados, a través del fujimorismo, no apoyó la investigación, no financiaba nuestros viajes a los Estados Unidos, no nos daba ninguna facilidad administrativa para realizar nuestras indagaciones. Y en esa época, las comisiones investigadoras no tenían la facultad de levantar el secreto bancario. Es decir, se tenía que la comisión investigadora pedir a un juez que haga el levantamiento del secreto bancario. Y precisamente teniendo en cuenta esta experiencia acontecida, luego, cuando se redacta la Constitución del 93, se otorga a las comisiones investigadoras la potestad de levantar el secreto bancario. A mí, por ejemplo, la comisión presidida por Luciana León y la comisión presidida por Becerril me levantaron el secreto bancario. Pero como no encontraron absolutamente nada ilícito, no publicaron los resultados de esas indagaciones ni del levantamiento del secreto bancario que me hicieron. En esa época no se podía hacer el levantamiento del secreto bancario, ¿no?
Claro, y cuando finalmente obtiene un tiempo extra para poder investigar a García, se dan con la sorpresa de que García nunca acusó al informe Kroll. Sí acusó al informe Lark por imprecisiones, pero el informe Kroll jamás lo tocó, dando a entrever que sí Sí, había una verdad. efectivamente. Es decir, si a uno una institución le hace una grave imputación, ¿qué es lo que corresponde? La denuncia de calumnia o difamación o lo que sea. Pero los apristas nunca se atrevieron a denunciar a Kroll en los Estados Unidos, porque eso hubiese ayudado a acceder a la verdad, ¿no? Pero no lo hicieron, porque ciertamente si eso hubiese ocurrido en los Estados Unidos, probablemente Kroll sí hubiese podido pedir cooperación judicial no solo al interior de los Estados Unidos, sino exteriormente. Entonces, por esa razón, nunca los apristas cuestionaron a Kroll, ¿no? Ahora, usted también menciona en su crónica que la encuestadora Pollo daba a la opinión pública la siguiente pregunta. ¿Cree usted que Alan García se enriqueció ilícitamente? Y había tres tipos de respuesta. La primera, en efecto, sí lo hizo. La segunda, los funcionarios del APRA sí lo hicieron, pero García no tenía conocimiento. Y la tercera, Alan era inocente. Alan era inocente, no llegaba ni a un dígito, mientras que los dos primeros sí. Es decir, la propia ciudadanía estaba respaldando la comisión investigadora a pesar del boicot del fujimorismo y del APRA. ¿No es así? Es verdad lo que sostienes, ¿no? En realidad, desde que inició sus labores la comisión investigadora, el objetivo político de los apristas fue bloquear la acción de esta comisión. Eso fue clarísimo. Incluso Jorge del Castillo, cuando se presentó en la Comisión Kerry de Estados Unidos, dijo que el Banco Central era autónomo, que ellos no tenían nada que ver, pero usted recuerda que quienes ponían a los del Banco Central era el presidente y el Senado. En ese entonces, Alan y el Senado aprista. Totalmente controlado por el APRA, ¿no? No hay que olvidar, como he mencionado anteriormente, que durante el primer mandato aprista ellos tuvieron el control total de la Cámara de Diputados y del Senado, ¿no? Y pudieron colocar en estos cargos de importancia a funcionarios de su total confianza, de su absoluta confianza, ¿no? Hubo un momento en el que los indecisos o los independientes empiezan a apoyar la comisión investigadora. Fue cuando un funcionario, corrígeme si me equivoco, reveló el nombre de los funcionarios peruanos que tenían cuentas en el BCCI y que habían ido al extranjero con millones de dólares. No, lo que ocurrió fue lo siguiente. Nosotros fuimos al Tesoro americano. El Tesoro americano tiene un registro de aquellas personas que ingresan a los Estados Unidos con más de $10,000 en efectivo. Es una norma que sigue hasta ahora, ¿no? Y fue grande nuestra sorpresa cuando en ese registro figuraron varios jerarcas del APRA, ¿no? Claro, claro. Y fue así como es que este informe finalmente, otra vez con las justas, logra pasar. Efectivamente, no fue una tarea fácil, pero el informe logra ser aprobado por la Cámara de Diputados, luego pasa también con dificultades a la Cámara de Senadores y por primera vez en nuestra historia republicana, siguiendo un debido proceso y con derecho a defensa, porque el exmandatario aprista sí fue al Senado a defenderse, ahí sí asistió. A pesar de ello, eran tan contundentes las pruebas que por primera vez en nuestra historia republicana un parlamento acusó a un exmandatario de un supuesto enriquecimiento ilícito, ¿no? Pero luego, también como lo relato en el libro, en la Fiscalía y en el Poder Judicial, en la Corte Suprema, se bloquea todo esto y finalmente viene el golpe de Estado del 5 de abril
que en términos prácticos fue una operación de salvataje político para el exmandatario aprista, ¿no? Porque ahí sí, efectivamente, se rompió el Estado de Derecho en el país. Él pidió un asilo, yo creo, como lo he reiterado muchos años después, que ese pedido de asilo sí tenía una base legal y logró ese asilo, ¿no? Y permaneció durante largo tiempo en Francia, en París, hasta que cae la dictadura de Fujimori y Montesinos. Ahora, cuando pasa al Senado, se forma otra comisión, la Comisión Vega Alvear. Sí, una comisión investigadora. No cuando pasa, sino casi en simultáneo, Casi en simultáneo. tiempo después de la conformación, precisamente a raíz del escándalo del BCCI, se logra constituir esa comisión investigadora, ¿no? Ahora, usted comenta una anécdota muy curiosa. Adelante, por favor. También, ¿no es cierto?, al comienzo se había constituido una comisión investigadora sobre el supuesto, no sobre el supuesto, sobre el espionaje telefónico que se realizó cuando el general Cucharita Díaz, el general Edwin Díaz, dirigía el sistema de inteligencia nacional, y se prueba que durante la campaña electoral de Mario Vargas Llosa, fue víctima del espionaje telefónico, del reglaje político durante el primer gobierno aprista. El propio expresidente Fernando Belaúnde Terry concurre a esa comisión, le muestran las transcripciones de los diálogos telefónicos y el expresidente Belaúnde reconoce que efectivamente esos diálogos los había tenido y que había sido víctima. Esa fue otra comisión, pero que también se conectaba con se conectaba porque ya también eso lo había denunciado la prensa. Pero la aprobación de ese dictamen, de esa comisión que presidió Javier Díaz-Canseco, ocurre en la recta final de la legislatura ordinaria, y luego viene el receso parlamentario y en abril el golpe de Estado de Fujimori. Entonces eso también es interesante, ¿no? Porque ese informe del espionaje telefónico se mantuvo oculto durante años. Durante años nadie tuvo acceso a ese informe. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque Montesinos era el que usaba esas pruebas de espionaje y se las entregaba a Fujimori. Entonces, durante toda la etapa que el fujimorismo tuvo el control después del golpe de Estado del Parlamento, nunca se pudo acceder ni a difundir este informe que muchos años después logré yo obtener. Precisamente tuve una entrevista con el ex congresista Javier Díaz-Canseco, y a raíz de ese encuentro le hice una pregunta que años después la he comentado en la biografía política que he escrito sobre Mario Vargas Llosa, y le pregunté, ¿no? ¿Ganó limpiamente? Y él reconoce que no ganó limpiamente, ¿no? Porque si tú haces espionaje telefónico y el gobernante de turno te pasa las transcripciones, o sea, ese no es un juego limpio, ¿no? Pero en fin, esa fue otra comisión investigadora, que el tema quedó enterrado ahí después del golpe del 5 de abril. Pero ese no fue un trabajo que iniciamos en diputados. Y en el Senado se constituyeron esas dos comisiones, la que presidió Vega Alvear por el tema del BCCI, a la cual también hago referencia en el libro, y la de Javier Díaz-Canseco sobre el espionaje telefónico que ocurrió durante el primer gobierno aprista contra los dirigentes del Frente Democrático, ¿no? Mario Vargas Llosa, Fernando Belaúnde Terry y otros dirigentes, entre ellos también Fernando Olivera, ¿no? Es aquí donde, cuando ya está en la Cámara en el Senado, cuando ya está el informe, usted recibe una llamada de Remigio Morales Bermúdez. Lo cita a su domicilio junto a Lourdes Flores y a los otros miembros y le dice, efectivamente, en el gobierno de Lapra sí hubo casos severos de enriquecimiento ilícito. Y le mencionó, me parece que los $200 millones en el BCCI de Panamá, si no me equivoco.
pero no le dio más detalles. No, en realidad lo del depósito de las reservas en el BCCI, la información la obtuvimos por este informe de la Contraloría. Y este informe de la Contraloría sirvió como un elemento fundamental para que el fiscal de Nueva York, Robert Morgenthau, encontrara a las personas que habían recibido los sobornos y probar una vez más ese acto de corrupción que fue negado en todos sus tonos. Ahora, esto no se profundizó luego. Estas investigaciones, estos indicios quedaron ahí. ¿Por qué? Porque hubo el golpe de Estado. Luego, cuando viene el Congreso Constituyente Democrático, es ahí, durante ese proceso, que se logra profundizar en otras acusaciones, ¿no? La Fundación Rayos del Sol, sí. Exactamente, en Liechtenstein, y a nivel de la Corte Suprema hay un juez instructor, el juez Hugo Sibina, que él logra probar todos los actos ilícitos. Es más, él emite un informe, el vocal supremo Hugo Sibina emite un informe en donde prueba el soborno pagado en el primer tramo de el tren eléctrico, se prueban la veracidad de los manuscritos del fax, de los intercambios de comunicaciones entre el exmandatario aprista y Zanatti. La secretaria de Zanatti, la señora Fontanals, también testifica. Se obtienen los documentos bancarios del Barclays Bank. Y bueno, en ese contexto, tiempo después, se descubre la cuenta de Agustín Mantilla en Miami, en la agencia VS del Banco Suizo. 6 millones de dólares, 5 millones de dólares de esa época, que sería pues como decir ahora, ¿qué cosa? 40 millones de dólares, ¿no? Y bueno, cuando se descubre ese hecho, Mantilla declara que todas eran donaciones de partidos hermanos de América Latina que habían contribuido con el APRA. Luego esos partidos responden que nunca le dieron el dinero al APRA. Y entonces el ex secretario general del APRA estuvo en prisión, fue condenado. Fue condenado. Entonces la gran pregunta que siempre se ha hecho uno es, ¿y de quién fueron esos 5 millones de dólares o 6 millones de dólares? ¿Y cuál fue el origen? Bueno, yo eso también lo menciono en el libro, ¿no? También señala que si bien el apellido García Pérez no estaba porque esta famosa microficha se perdió, sí estaban otros nombres como Selva Negra, Tierra Firme, incluso una cuenta ligada a Pilar Nores, ¿no es así? Las dos primeras partes es verdad. El nombre de la esposa no estaba en lo del BCCI. En lo del BCCI estaba claramente estos... A ver, todos estos casos de pagos de sobornos, de coimas, no se hacen pues con nombre, ¿no? Oye, te pago No, todos son cuentas cifradas, seudónimos. Nunca tú dices, oye, le voy a girar la coima Jorgito Rafael Pérez Montalbán. No. Las coimas se pagan en cuentas cifradas. Y por esa razón, en estos lugares o empresas de fachada, que son las que se utilizan. Por eso, en todos los casos, las cuentas que descubren los fiscales y jueces tienen claves cifradas y seudónimos. Pero ya es cuando el juez o el fiscal extranjero llama a la persona, que la persona termina reconociendo, efectivamente, es mi cuenta. Que fue lo que ocurrió, por ejemplo, con el excomandante general del ejército Hermosa Ríos en Suiza. Reconoce el soborno de 10 millones de dólares recibido.
¿no? No. Entonces, siempre la táctica para intentar una defensa política era, no hay nada, nombre, entonces, nunca los sobornos se pagan con nombres y apellidos y se pone el DNI, no, al revés, son todos prácticas mafiosas, ¿no? Ahora, en el caso del tren eléctrico, en sus dos etapas, lo que es lamentable, o sea, el tren eléctrico fue la obra emblemática del APRA en sus dos gobiernos. Y en los dos gobiernos, jueces y fiscales extranjeros, en esa obra emblemática, probaron el pago de sobornos, ¿no? Esa es la realidad. No es un invento, no es una difamación, no es una calumnia, ¿no? Además, tiene más relevancia porque el informe de la Contraloría con respecto al BCSI detallaba dos aspectos de este banco. Primero, que generalmente se usaba para lavar dinero con otros millonarios y líderes. Sí, pues no era un banco de una buena reputación. Y estaba en crisis también. Claro, estaba en crisis. Ahora, ¿cuál fue la disculpa que ellos usaron? Como el APRA en su primer gobierno practicó la política del perro muerto, es decir, de no pagar nuestra deuda externa, éramos pues un país apestado, que donde había algo de dinero, inmediatamente se embargaba. Y ese fue el argumento que usaron para justificar el depósito en este banco mafioso en Panamá, ¿no? Pero ciertamente un país serio, un país responsable, un gobierno honesto no depositaba sus reservas en el BCSI de Panamá, en el BCSI y mucho menos en la Agencia de Panamá, ¿no? Ahora, muy bien, cuando se logra finalmente pasar la votación en el Senado, don Felipe Osterling le dijo, ya ve Pedro, no había que preocuparse por los votos, pero usted se preocupaba más bien por lo que iba a pasar después. No, bueno, yo conocía al ex senador Osterling, tuve una cordial relación con él, pero claro, esa alianza que hizo en ese contexto el PPC con el APRA, ciertamente nunca estuve de acuerdo con ello, ¿no? Y se lo dije a Felipe Osterling, y fue por esa razón que él me hizo ese comentario, ¿no? Claro. Y muy bien, en la Corte Superior de Lima... En la Suprema. Se pone en evidencia los conflictos de interés. No se reacciona desde el Ejecutivo. Se reacciona tarde porque creo que se cambió la ley orgánica, pero aún así los vocales procedieron, ignorando la nueva ley orgánica. No, ya desde el momento que primero el fiscal Pedro Méndez Jurado reduce la acusación, no da trámite a la integridad del informe, y la Corte Suprema designa a Salas Gamboa, que había sido el profesor del expresidente aprista, ya como que estábamos convencidos que no se iba a indagar, ¿no? Que no se iba a hacer justicia. Y es precisamente, son esos hechos los que terminan convirtiendo este proceso en un escándalo nacional que termina indignando a la ciudadanía. Esa es la pura verdad, ¿no? Y al final hubo un quebrantamiento en la alianza de Cambio 90 y el partido aprista. Alan García sale y dice, ahora seremos la frontal oposición al gobierno de Fujimori. Se había quedado en... Bueno, en el Senado, gracias a Máximo San Román, que actuó en búsqueda de la verdad y en defensa de la legalidad, se pudo aprobar la acusación constitucional. Yo creo que en este sentido hay que reconocer esa conducta, esa decisión determinante de Máximo San Román, porque si ese grupo de Cambio 90, liderado por Máximo San Román, no hubiese apoyado la acusación, quedaba desestimada la acusación de la Cámara de Diputados, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí sí jugó un rol determinante Máximo San Román. Y finalmente, ya viendo en retrospectiva estos hechos, señala también en la parte final que en su segundo gobierno prácticas similares para ocultar la verdad y ocultar las declaraciones ante la justicia
volvieron en el segundo gobierno aprista, ¿no? En el año 2008 estalló el caso del espionaje, los famosos petroaudios, y cómo es que acabó con el premierato de Jorge del Castillo. También está los famosos narcoindultos, cómo es que se terminó favoreciendo a diferentes narcotraficantes a cambio de que estos depositaran dinero en una cuenta de terceros. Esta práctica, se podría decir, se replicó tal y como sucedió en el primer gobierno. El segundo gobierno aprista fue totalmente distinto al primero, que fue catastrófico, ¿no? Fundamentalmente por el giro radical en el ámbito económico. El gobierno aprista en su segunda etapa es totalmente diferente al de la primera, estatista, demagógico, corrupto, etc. Ahora, la gran pregunta que uno se hace es la siguiente, ¿no? ¿Cómo, si el pueblo le dio una oportunidad al APRA para una reivindicación histórica, nuevamente se vio involucrado en escándalos de corrupción, ¿no? Es decir, tuvieron la oportunidad histórica de rectificarse y no lo hicieron. Y hemos visto que penosamente las prácticas para intentar ocultar algo que es inocultable han continuado. ¿Acaso por esa razón ocurrió el fatídico hecho final, ¿no? Entonces, eso es lo que yo siempre me he preguntado, ¿no? ¿Cómo? Porque era pues casi imposible que se le diera una nueva oportunidad al APRA después de haber destruido el país. Uno de los gobiernos más letales de nuestra historia republicana ha sido el primer gobierno aprista, ¿no? Y cómo, en ese contexto, hasta Mario Vargas Llosa pidió el voto tapándonos la nariz por el exmandatario aprista, ¿no? Porque teníamos enfrente la amenaza de un posible gobierno chavista del siglo XXI, con el socialismo del siglo XXI. Entonces, si te dan esa oportunidad, ¿cómo no se actuó respetando el orden democrático, constitucional y sobre todo con honradez, ¿no? Claro. Y en este caso, cuando se estaba realizando la famosa megacomisión del 2011 al 2016, presidida por Sergio Tejada, se descubre que de los 5.246 internos, 3.227 fueron favorecidos y estos estaban convictos por narcotráfico. Y Alan García usa una acción de amparo para que se detenga la investigación. Y logra detenerla, sí. Otra vez usando mecanismos, maniobras legales como para evitar ser hallado. Lo que yo creo en términos generales es lo siguiente. Una autoridad auténticamente democrática siempre debe dar cuenta de sus actos. Siempre. Y esa no ha sido la conducta en términos generales de muchos, no solo de los apristas, ¿no? Sino de muchos gobernantes. Y creo que una de las razones del descrédito, de la falta de confianza es precisamente que no hay una práctica de actuar con la verdad, ¿no? Claro. El uso permanente de la mentira en nuestro débil sistema democrático ha deteriorado la credibilidad, ¿no?, de la ciudadanía. Y eso es muy, muy grave, muy peligroso, ¿no? Que el ciudadano pierda confianza, respeto, ¿no?, en las autoridades, ¿no? Usted concluye que es muy extraño que en los dos gobiernos los funcionarios más cercanos al presidente hayan sido acusados e incluso hayan enfrentado a la justicia. Por ejemplo, en el segundo mandato, el ministro Aurelio Pastor terminó recibiendo una condena. El encargado de la comisión de los indultos, Facundo Chinguel, terminó recibiendo una condena. Pero mágicamente Alan no sabía de nada. O se quería desprender. Ellos lo cometieron, yo no. Bueno, pero al final yo creo que el tiempo ayuda a aclarar las cosas, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que significó la actuación durante el primer mandato aprista, está claramente descrito en el informe casi secreto de Hugo Sibina, ¿no? Ahí está todo, y lo dice un juez supremo.
no lo dice un adversario, no lo dice como señalan ellos un odiador, no. En la totalidad de casos, como en el último penoso caso de Lava Jato, todo es descubierto por jueces y fiscales extranjeros. El caso de Lava Jato es jueces y fiscales brasileños. No son enemigos peruanos, no son parlamentarios peruanos, y mucho menos fiscales y jueces peruanos, ¿no? Además, hay otro escándalo que nació después del segundo gobierno y tiene que ver con la compra de una casa en Miraflores por $800,000, que al final le terminó dando a su hijo menor porque no quería subir el escándalo, pero nuevamente se pregunta de dónde sacó ese dinero. Y Alan dice, bueno, de las regalías del libro y de mi docencia en la Universidad San Martín de Porres, pero sigue sin... Bueno, llenar ya eso pues en este caso han ocurrido dos situaciones. La primera, acabó todo por la prescripción. Oye, en el segundo caso, por la extinción legal. Ya eso quedó ahí, ¿no? Sí. Y lo que todavía queda en duda para el lector que se queda con ansias de saber más del caso García es que entre el 2006 al 2011 Jorge Barata visitó 16 veces Palacio de Gobierno. Uh-huh. Y el mismo ex viceministro del MTC, Jorge Cuba, Uh-huh. confesó haber recibido y pagado sobornos. Uh-huh. Entonces, hasta Enrique Cornejo renunció al APRA por estos escándalos. ¿Basta ahora para el partido aprista decir no hay pruebas, es inocente, no son apristas? Bueno, nuevamente volvemos a lo mismo. No son los adversarios, no son lo que ellos llaman los odiadores los que se acogen a la colaboración eficaz. Es el exsecretario Nava el que se acoge. Es el vicepresidente Petroperú, el señor Atala, el que se acoge. Y ellos dan las pruebas, las evidencias. Entonces, nuevamente, es más de lo mismo. Solo que en este caso, a diferencia de la primera etapa, los que aportan las pruebas son gente cercana al entorno del exmandatario aprista. Esa es la realidad. Eso no se puede falsificar, eso no se puede ocultar, ¿no? Estimado Pedro, ¿qué lecciones nos deja el caso García? Yo sé que en general hemos visto la lentitud de las instituciones, a veces intentos de sabotaje por parte de los afectados y creo que la erosión finalmente, ¿no? Uh-huh. De la justicia, de la transparencia, pero más allá de estos flagelos que hasta el día de hoy nos afectan a los ciudadanos, ¿qué lecciones nos deja el caso García? Yo creo que el gran daño que le ha hecho la corrupción a la democracia peruana, ¿no? Y que la única forma en democracia de luchar contra la corrupción es con la acción de la justicia. Y para que logremos una justicia oportuna, necesitamos que nuestros fiscales y jueces apliquen la ley, como la aplican los fiscales y jueces extranjeros. Esa es una lección que aún el Poder Judicial no ha aprendido, ¿no? Hemos visto en estos años, por ejemplo, la escandalosa fuga del vocal supremo Inostroza. Y esto debería servir de lección para que el Poder Judicial haga uso de los instrumentos legales que le facilita la Constitución, porque ellos tienen iniciativa legislativa para impulsar una reforma judicial que permita la acción de la justicia, porque no hay democracia sin justicia. ¿Cree posible acabar con estos flagelos? Esta es la última pregunta. ¿En un mes que se vienen las elecciones de primera vuelta? Bueno, yo estoy apoyando la candidatura presidencial de Rafael Belaúnde Llosa de Libertad Popular y además estoy postulando al Senado. Ya tengo cierta experiencia en enfrentar la corrupción, es decir, he batallado contra la corrupción aprista y fujimorista. Y creo, sin duda alguna, que si bien es cierto ha sido una tarea dura, difícil, que luego ha implicado una persecución judicial y política contra mí, que no ha logrado objetivos, porque a diferencia de ellos yo no he cometido ningún acto ilícito, creo que es importante
que se enfrente la corrupción. No podemos tolerar que la impunidad reine en el país, ¿no? Estimado Pedro, muchas gracias por el episodio 32. Quedará pendiente su próxima obra, Peruanos Ejemplares del Siglo XX y Muchas las que gracias. vengan por delante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.